Graficar la recta de la forma y igual a f de x igual a ax más b en el plano cartesiano, en general necesitamos solo de dos puntos. Esto debido precisamente a uno de los axiomas de Euclides, que nos dice que por dos puntos distintos pasa una y solo una recta. Bueno, pues con tan solo también dos puntos distintos podemos graficar en el plano cartesiano una función cuadrática. ¿De qué forma es esa función cuadrática? Bueno, si recordamos un poquito de funciones, resulta que una función cuadrática es de esta forma: ax cuadrada más bx más c, que corresponde dentro de la clasificación a una función algebraica polinomial de grado 2. Veamos pues cómo hacerlo. Podemos observar que toda función cuadrática consta a lo más de tres términos: el término cuadrático ax cuadrada, el término lineal bx y el término constante. Desde luego no puede faltar el término cuadrático, si no ya no sería una función cuadrática. El término lineal o el término constante puede no aparecer, uno de los dos o bien ambos. A este valor a se le conoce como coeficiente principal. Veamos algunos ejemplos. F de x igual a menos 2x cuadrada más 3x más 5. Aquí observemos e identifiquemos cada uno de los coeficientes. El coeficiente principal en este caso sería menos 2, el coeficiente del término lineal sería b, en este caso sería 3, y el término constante sería 5. Veamos otro ejemplo donde ahora falte el término lineal. Por ejemplo, podríamos tener algo de este estilo, la forma 3x cuadrada más 1, y entonces el término principal nunca va a faltar. Si estamos hablando de una cuadrática, vuelvo a repetir, entonces sería a igual a 3, b, que es el término lineal, no aparece, por lo tanto es 0, y el término constante sería 1. Veamos un tercer ejemplo. F de x igual a 2x cuadrada menos x. En este caso el término cuadrático contiene al coeficiente principal 2, el término lineal contiene al coeficiente igual a menos 1 y no hay constante, o sea el término constante es 0. Un último ejemplo, f de x igual a menos x cuadrada. Entonces el coeficiente principal sería menos 1 y no hay término lineal ni constante, por lo tanto deben de ser ambos 0. Como vemos, son todas las posibilidades de una función cuadrática: que aparezcan todos los términos, como en el inciso 1, que aparezcan el término cuadrático y el término constante, como en el inciso 2, que aparezcan el término cuadrático y el término lineal, o bien solo el término cuadrático. A partir de esta forma, podemos extraer información valiosa para graficar la función. Por ejemplo, si el coeficiente principal, en este caso es a, si a es positivo, recordemos que no puede ser 0. Entonces, según la ley de la tricotomía de los números reales, el coeficiente principal o es positivo o es negativo. ¿Podría ser 0? No. Entonces, si es positivo, nos aporta información sobre cómo va a ir la parábola. Esta va a ir hacia arriba. Se dice que abre hacia arriba, si es como una U. En cambio, si el coeficiente principal fuera negativo, entonces nos aporta información de que la parábola abre hacia abajo. Pero además esta forma nos indica o nos proporciona la intersección con el eje Y. Esto es fácil de ver toda vez que si x vale 0, es decir, estamos a la altura 0 en la coordenada en x del plano cartesiano, es decir, sobre el eje Y, entonces la función evaluada en 0 tiene que ser precisamente a por 0 al cuadrado más b por 0 más c, donde estos primeros términos se anulan, por lo tanto me da c. En conclusión, el punto de coordenadas x igual a 0, c va a pertenecer a la que se conoce como la gráfica de esa función cuadrática. Aquí me adelanté un poco, pero recordemos que un punto en el plano cartesiano denotado por dos coordenadas x, y nos indica el desplazamiento horizontal, la primera coordenada,
y la segunda el desplazamiento vertical. Si X es negativa, bueno, se dice que este punto de aquí donde cruzan la horizontal y la vertical se conoce como punto origen. Entonces si X es negativo se mueve uno a la izquierda, si X positivo a la derecha, y con la coordenada en Y, si Y es un valor positivo nos movemos hacia arriba, mientras que si Y es negativo nos movemos hacia abajo. Por lo tanto, si yo ubico, digamos, este punto de coordenadas 4,1, estaría yo diciendo que a partir del origen me muevo 4 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba, o bien 1 unidad hacia arriba y 4 unidades a la derecha. Una vez que recordamos esto, también es importante recordar que existen varias componentes de una parábola, como cuáles. Por ejemplo, si tengo una parábola de este estilo, yo sé que esta parábola tiene un punto aquí que se conoce como vértice de la parábola, que se denota regularmente con coordenadas h, k, y hay un eje vertical, que este eje vertical se conoce como eje de simetría, o también llamado eje focal, donde se localiza precisamente un punto muy importante de la parábola que se llama foco, que en nuestro caso no lo vamos a tocar. A este eje se le llama eje de simetría porque lo que está en la parte derecha de la parábola, que vamos a llamar rama derecha, por ejemplo, la parte izquierda o la rama izquierda la podemos obtener simplemente reflejando o viéndolo como un espejo con ese eje de simetría, ¿sí? La distancia que hay de aquí, de este punto al eje de simetría, es el mismo que hay de este punto a este otro punto que está sobre la parábola. En general, la idea es determinar dos puntos, uno precisamente dado por su vértice, ¿verdad?, de coordenadas h, k, y otro punto que sea cualquiera, ya sea que esté dado a la derecha de esa rama o a la izquierda, y el otro se obtiene por simetría, y todo lo demás lo puedes trazar de esta manera. Desde luego, si queremos una mayor precisión en el trazo de la parábola, tendremos que recurrir a ideas como expansión y contracción de funciones. Precisamente para hacer esto debemos llevar la forma general de la parábola, que es precisamente ax cuadrada más bx más c, a la forma canónica, o también llamada forma de vértice, que es de la manera siguiente: a por una diferencia al cuadrado, que es x menos h más k, donde el vértice precisamente va a estar dado por, se le invierte el signo a h o menos h precisamente, k. La k se toma tal como está y este va a ser el vértice precisamente. Cabe mencionar que a partir de esta forma canónica o de vértice para la parábola, podemos también determinar la imagen de la función, la cual estará dada por la siguiente manera. Si a es positivo, entonces la imagen de esa función va a estar dado por k, infinito, a partir de k para arriba. Por otro lado, si el coeficiente principal es negativo, entonces la parábola sabemos que abre hacia abajo, por lo tanto la imagen de esa función, que corresponde al eje vertical, va a estar dada por menos infinito, k. En ambos casos el dominio es el mismo, es r. ¿Por qué? Por tratarse de un polinomio, y sabemos que los polinomios, su dominio está definido en todas partes, o sea, su dominio es r. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para ir de la forma general a la forma canónica o la forma de vértice de la parábola? Muy sencillo, debemos hacer uso precisamente de algo muy conocido en bachillerato, que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Recuerdan qué es el trinomio cuadrado perfecto? Pues bien, el trinomio cuadrado perfecto tiene que ver con el desarrollo de un binomio al cuadrado. Para ponerlo en un contexto más sencillo, vamos a utilizar x más un valor a. Desde luego, no necesariamente tiene que ser más, puede ser menos. Si esto lo elevo al cuadrado, sabemos desarrollar un binomio al cuadrado, y nos dice la regla que es el primer término al cuadrado más, o depende si es menos, 2 veces el primer término por el segundo. Entonces, ordenando esto, sería 2a por x más el cuadrado del segundo. Y precisamente a esta expresión, que son 3 términos, se conoce como trinomio cuadrado perfecto, porque proviene de un binomio al cuadrado. Entonces, ahora recordando esto, podemos ver que es muy sencillo
desarrollar un binomio y obtener un trinomio cuadrado perfecto. Ahora surge una pregunta. Dado tres términos de esta forma, x cuadrada, es decir, un término cuadrático más un término lineal más un término constante, eso provendrá de un binomio al cuadrado, es decir, tendré un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo saber eso? Pues muy bien, si observan en la parte de derecha tengo un trinomio. ¿Cómo saber si proviene de un binomio al cuadrado? Pues observen que el término constante, que es a cuadrada, se obtiene precisamente del coeficiente del término lineal. El coeficiente es 2a. Entonces, si nos damos cuenta, hay que partir a la mitad ese coeficiente y obtengo a. Y todo eso lo elevo al cuadrado. De esa manera están relacionados el coeficiente constante con el coeficiente del término lineal. ¿Podremos ser capaces de identificar que dado un trinomio, este provenga de un binomio? Veamos, si x menos 3, esto es al cuadrado, sabemos desarrollarlo. Esto dijimos que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, entonces 6 es 6x más el cuadrado del segundo, que es 9. Esto precisamente es un trinomio cuadrado perfecto. Y si por ejemplo me dieran el siguiente trinomio, x cuadrada más 8x más 16, ¿sería yo capaz de identificar si esto proviene de un binomio al cuadrado? ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, fijarme que tiene esa forma, es decir, el coeficiente principal de este es 1. Ahora, el término lineal, su coeficiente es 8. Hay que partirlo a la mitad, es decir, dividirlo entre 2, y lo que dé, elevarlo al cuadrado y ver si eso precisamente corresponde a 16. Hagámoslo. Entonces 8 entre 2 es 4 al cuadrado, pues sí es 16, que corresponde al término constante. Entonces la regla nos sugiere la siguiente forma para realizar este binomio. Nos dice, del primer término del cuadrático, sácale la raíz, entonces tómate x. Del segundo término lineal, toma solo el signo, más. Y del tercer término, vuelve a sacar raíz y ponlo ahí, es 4. Observemos eso en el ejemplo anterior. Ya sabemos que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tomemos el primero, saquémosle raíz cuadrada y nos queda x. Del segundo término, tomemos el signo, menos. Y del tercero, nuevamente saquemos raíz cuadrada. Y de esta manera, lo ponemos en paréntesis y al cuadrado. Observemos que una vez que he identificado que tengo un trinomio cuadrado perfecto, de cada uno de los términos tomo algo. Del término cuadrático tomo solo la literal. Del término lineal tomo el signo y del término constante también tomo la raíz cuadrada de él. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tuviera x cuadrada más 6x más 1, verifiquemos si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijarme en el término lineal. El coeficiente es 6. Si lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado, resulta que esto es 3 al cuadrado, es 9, que no coincide precisamente con el término constante. Es decir, no tengo un trinomio cuadrado perfecto. Pero entonces, ¿ahí se termina el caso? No, podemos utilizar estos dos términos, x cuadrada más 6x, y sumar entre 6x y el 1 un 0. Es decir, quiero sumar el 0 de tal manera que esto no se altere, ¿verdad? Porque esto sería 0 más 1. Pero este 0 lo puedo poner de muchas formas, de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas que me interesa es sumar un 0 inteligente dado precisamente por el término constante que me hace falta para formar un trinomio cuadrado perfecto. Yo ya sé que me hace falta el 9 aquí, por ejemplo, para que estos se conviertan, estos 3 con el 9, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, siguiendo esto, sería x cuadrada más 6x más 9, obtengo un trinomio cuadrado, pero tengo que anular ese 9 porque estoy sumando un 0. Más 1 que ya tengo ahí. Entonces con estos 3 he formado un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, pues sé que esto proviene de un binomio al cuadrado y el menos 9
más 1, ahí se queda. Entonces ahora tengo que formar el binomio a partir de este trinomio. Ya sé que del primer término cuadrático tomo la raíz cuadrada, es x. Del segundo término, que es el lineal, tomo el signo. Y del tercero, que es 9, le tomo raíz cuadrada y es 3. De esta manera, simplificando, tengo que es x más 3 al cuadrado menos 8 sería su equivalente aplicando trinomio cuadrado perfecto. Observen que hasta este momento no he dicho nada de que esto sea una función, pero uno podría pensar que es una función y llega a esta final expresión. Por lo tanto, el vértice sería menos 3, menos 8. Ahora veamos un ejemplo más general, donde el coeficiente principal, vamos a poner, no sea precisamente un 1. Vamos a poner menos 7x cuadrada más 2x menos 5. ¿Qué hay que hacer en estos casos para ver si se trata de un trinomio cuadrado perfecto? No es de manera inmediata, porque aquí observen que el término cuadrático, su coeficiente principal ya no es 1, sino menos 7. Entonces lo primero que hay que hacer es factorizar ese menos 7 en cada uno de los términos. Me quedaría menos 7 que multiplica a x cuadrada. Ahora el signo sale, recuerden cómo se factoriza esto, menos 2 séptimos de x más 5 séptimos. Ahora ya lo que está adentro es un trinomio, pero no sé si sea cuadrado perfecto. Lo que sí es que el término principal del trinomio, de la cuadrática que está adentro en paréntesis, ahora sí es 1. ¿Cómo ver si se trata entonces lo de adentro de un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, pues observemos, solo el coeficiente del término lineal es 2 séptimos. Partámoslo a la mitad, es decir, dividámoslo entre 2 y elevemos al cuadrado. Esto, aplicando la regla del sándwich, nos queda precisamente 2 sobre 2 por 7 al cuadrado, es decir, un séptimo al cuadrado, y si elevamos cada uno del numerador y el denominador al cuadrado, nos va a quedar 1 sobre 49, que desde luego no corresponde a 5 séptimos. Entonces no se trata de lo de adentro un trinomio cuadrado perfecto. Podemos en todos los casos siempre formar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué hay que hacer entonces en este caso? Bueno, podemos trabajarlo de adentro, o si lo prefieren solamente factorizar los dos primeros términos quitando el menos 7 y formar el trinomio cuadrado perfecto. De las dos maneras es igual. Yo lo voy a hacer con los dos primeros. Al final de cuentas tengo que desarrollar el producto de menos 7 con el 5 séptimos. Entonces, primer paso, factorizar el menos 7 en la cuadrática y la lineal. Entonces me queda menos 2 séptimos de x menos 5. Entonces sigamos esta línea. Ahora bien, adentro tengo que sumar y restar algo de tal manera que yo forme el trinomio cuadrado perfecto. Ahora sé que la mitad de 2 séptimos es un séptimo al cuadrado, pero tengo que restar eso. De preferencia pongamos otro signo de agrupación como los corchetes para no confundir. Entonces aquí estoy sumando, si se dan cuenta, un 0, signo más, signo menos, y el menos 5 que sigue allá afuera. Continuando con esto voy a tener menos 7, de tal manera que ahora estos tres me forman mi trinomio cuadrado perfecto. Entonces sé que provienen de un binomio al cuadrado, y el otro término que está aquí, que es menos un séptimo al cuadrado, pues es 1 sobre 49, como ya sabemos, menos 5 que ya tengo. Entonces aquí va parte o lo que forma el trinomio cuadrado perfecto, que dijimos que del primer término tomamos la raíz y es x, del segundo término, que es el lineal, tomo solo el signo, y del tercero nuevamente raíz y me queda un séptimo. Ahora bien, tenemos que multiplicar el menos 7 con cada uno de los términos que están entre corchetes, es decir, tengo que aplicar esta regla de los números reales, que es si tengo un factor a que multiplica a un binomio b más c, yo sé que esto va a ser ab más ac. En este caso a es menos 7, b es el binomio al cuadrado y c viene siendo menos 1 sobre 49. Por lo tanto, esto me va a quedar menos 7 que multiplica al primer término, que es x menos
un séptimo al cuadrado, y luego menos por menos da más 7 sobre 49. Recuerden que numerador con numerador, y el denominador en este caso sería 1, numerador por denominador. Y el menos 5 que ya lo tengo ahí. Continuando esto, me queda menos 7 que multiplica a x menos un séptimo al cuadrado, y ahora esto es más un séptimo menos 5, llegando ya a una expresión todavía más pequeña. Es decir, sumando esta fracción con este entero, voy a tener que x menos un séptimo al cuadrado, y ahora un séptimo menos 5, que corresponde a menos 35 séptimos, serían menos 34 séptimos. Ahora ya hemos llegado a su forma canónica o su forma de vértice, y el vértice entonces está dado por la coordenada con signo contrario, que sería un séptimo en x, y en y se le conserva el signo, que serían menos 34 séptimos. Desde luego, la imagen de esa función cuadrática, si recordamos, el coeficiente principal es menos 7, que es menor que 0, por lo tanto abre hacia abajo esa parábola, y entonces la imagen estaría dada por menos infinito hasta esta coordenada, que sería menos 34 séptimos. Cerrado, toca esa parte. Ahora, ya que recordamos el trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo aplicarlo en las funciones cuadráticas? Pues ya lo tenemos. De manera general, si yo tengo f de x en su forma general, ax cuadrada más bx más c, entonces el procedimiento es factoriza ese valor a en los dos primeros términos. Entonces me queda x cuadrada más b sobre a, x más c, que se queda ahí. Bueno, esto va a ser igual a, voy a abrir corchetes ahora, esto es x cuadrada más b sobre a x, y ahora tengo que sumar y restar algo de tal manera que sea 0, es decir, el término constante que haga que x cuadrada más b sobre a x y el otro término sea un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, ya dijimos que es partiendo este coeficiente, que es b sobre a, entre 2. Si lo hacemos, nos va a quedar b entre 2a, y recordemos que eso se eleva al cuadrado. Hay que restar para no alterar la ecuación. Cerramos el corchete y sumamos c. De esta manera, estos tres integrantes serán el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, ya lo puedo disponer en un binomio al cuadrado. Entonces, del primer término, recuerden, tomamos x. Del segundo término, tomamos el signo. Y del tercer término, también sacamos la raíz, que va a ser b sobre 2a. Y todo al cuadrado. Y desarrollemos el cuadrado de este, que va a ser menos b cuadrada sobre 4a cuadrada. Cerramos el corchete, más c. Ahora nuevamente apliquemos la multiplicación a por este primer término, más por menos, menos a por este segundo término. Entonces me va a quedar a, que multiplica a x, más b sobre 2a al cuadrado, más por menos menos. Ahora me queda a b cuadrada sobre 4a cuadrada más c. Observen que esta a del denominador, que tengo 2, se va con la a del numerador. Podemos simplificar más esto y me va a quedar a por x más b sobre 2a al cuadrado menos b cuadrada sobre 4a más la constante c, que también la puedo multiplicar tanto arriba por abajo por el mismo denominador, de tal manera que ya tenga yo ese mismo denominador. Ahora me va a quedar a, que multiplica a x más b sobre 2a al cuadrado, y puedo factorizar el signo si me place, si no, no es necesario, poner más, y aquí sería menos b cuadrada más 4ac sobre 4a. De esta manera vemos que el vértice, ustedes ya recordarán esta fórmula de coordenadas h, k, pues tiene que estar dado precisamente con el inverso aditivo de b sobre 2a, entonces sería menos b sobre 2a, y este se toma tal cual, es decir, menos b cuadrada más 4ac, o bien factorizando el signo sería b cuadrada menos 4ac sobre 4a, que es algo que ya les recuerda más. Entonces, en general, siempre es posible llevarlo a esta forma.
Veamos entonces cómo graficar funciones parabólicas. Para ello continuemos con nuestros 4 ejemplos y también determinemos la imagen de cada uno. Entonces recordemos el primero que decía f de x igual a menos 2x cuadrada más 3x más 5. Entonces ya sabemos que el coeficiente principal es menos 2, que es negativo, por lo tanto la parábola abre hacia abajo. Entonces el vértice tiene que estar dado por las coordenadas que anteriormente dijimos. El término constante es 5, por lo tanto la intersección con y es 5. Desde luego la imagen de esta función pues va a estar dada por menos infinito al término k que obtengamos de llevar a esta a su forma canónica. Entonces continuemos con el algoritmo. Entonces será factorizar el menos 2 en los primeros dos términos. Entonces me va a dar x cuadrada menos 3 medios de x más 5. Ahora es menos 2, vamos a abrir corchete para no confundir con estos paréntesis, va a ser x cuadrada menos 3 medios de x. Ahora a este coeficiente de x, que es 3 medios, partámoslo a la mitad, se vuelven 3 cuartos al cuadrado, recordemos, entonces será 3 cuartos al cuadrado. Y restemos precisamente ese valor para no alterar. Cerremos y sumemos 5. Observemos que es 3 cuartos, por si hay duda es 3 medios entre 2, pero pongamos un 1 aquí. Entonces la regla del sándwich nos dice 3 por 1, 3, 2 por 2, 4. Entonces tengo 3 cuartos y elevar al cuadrado. Ahora sí, con estos 3 términos obtengo mi trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto va a ser menos 2 que multiplica a, abro paréntesis, y esto tiene que ser un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo obtengo? Del primero la raíz es x, del segundo el signo es menos, y del tercero nuevamente raíz saco y me queda 3 cuartos al cuadrado. Y solo me queda este término constante que sería, si desarrollo el cuadrado, sería menos 9 sobre 16. Cierro y más 5. Ahora multiplico ese menos 2 en cada uno de los términos de adentro de los corchetes y obtengo menos 2 que multiplica a x menos 3 cuartos al cuadrado, menos por menos da más 2 que multiplica a 9 sobre 16, pues se va a la mitad con este, la mitad más 5. Finalmente esto me va a dar menos 2 3 cuartos al cuadrado, 9 octavos más 5. Entonces finalmente tengo que x menos 3 cuartos al cuadrado, el último resultado tendría que ser 49 octavos. Por lo tanto, nuestro vértice tiene que estar dado por el signo contrario, sería 3 cuartos, tal como está este, que es 49 octavos. Si lo quieren ver con decimales, aunque en matemáticas no nos gusta verlo con decimales, esta parte va a ser 0.75 y el siguiente es 6.125, por si quieren ubicarlo en el plano cartesiano. Y la imagen de esta función, pues simplemente dijimos que va de menos infinito al valor k, que es 49 octavos. El dominio, recuerden que sigue siendo los números reales. Y la gráfica de esta función estaría dada de esta manera. Entonces ahora sí, ubiquemos el vértice, que es 0.75 aproximadamente por este punto, y el 6.125 aproximadamente a esta altura. Por lo tanto el punto más o menos vendría estando por aquí. Aquí estaría precisamente ubicado el eje de simetría de esa parábola. Lo voy a trazar, pero no es necesario que ustedes lo hagan. Entonces ya tengo mi vértice, que es de coordenadas 3 cuartos, 49 octavos. Y sé que mi parábola abre hacia abajo porque el coeficiente principal, recordemos que es menos 7, es 0. Y y, que es la intersección, recordemos, es 5, es decir, tiene que pasar por este punto, por la rama izquierda. Entonces, yo ya tengo dos puntos, precisamente el vértice y esa rama izquierda. Entonces, trazo mi parábola así, y por simetría con ese eje de simetría pues obtengo el reflejo del lado derecho. Bueno, algo más o menos. Desde luego, si nos piden precisar quiénes son estos puntos que cruzan el eje de las abscisas o el eje de las X,
Bueno, estos puntos se conocen como raíces, vamos a llamarle x2 y x1. Desde luego no toda parábola contiene raíces, solamente es cuando cruzan el eje de las x se les llaman raíces. Y estas raíces pues precisamente las podemos obtener a partir de la fórmula general, que si recuerdan es x menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c, todo sobre 2a. Eso es para darle mayor precisión, pero si solo nos piden un esbozo de esa cuadrática sin precisar las raíces, con eso nos basta. El ejemplo 2 que tenemos ahí, pues recordemos es f de x igual a 3x cuadrada más 1 y a, el coeficiente principal, es positivo, por lo tanto sabemos que abre hacia arriba y la intersección con y está dada por la constante que es 1. Bueno, aquí si observan la imagen de esta función, pues tiene que ir a partir del valor en la coordenada en y, que es k, hacia infinito. Esta función cuadrática que no aparece precisamente el término lineal que es x, ya está en su forma canónica, es decir, en su forma de vértice. ¿Cómo es eso? Me van a decir. Bueno, esto se obtiene precisamente 3 que multiplica a x menos 0 al cuadrado más 1, ¿verdad? Por lo tanto, ya vemos que el vértice está dado por 0,1. Entonces la imagen pues tiene que estar dada por 1, infinito. Si recuerdan en sus cursos de graficación, se van a dar cuenta de manera sencilla que esta es la función cuadrática que parte del origen, rama derecha, rama izquierda, y el 3 precisamente es una expansión vertical, y el 1 que suma a la cuadrática pues solamente es un desplazamiento una unidad hacia arriba. ¿Cómo quedará la gráfica de esto? Etiquetemos con 1 y 1 para no confundir y saber que cada rayita pues es una unidad de lo que avanza. Ahora bien, si observamos la cuadrática en 1, el valor en 1, nada más nos hace falta precisamente un punto. El eje de simetría en este caso coincide con el eje y, entonces solamente nos falta un punto a la derecha o a la izquierda. Tomemos por ejemplo el 1, sustituyámoslo ahí, es decir, evaluemos f en 1, esto va a ser 3 por 1 al cuadrado más 1, pues nos va a dar 4, es decir, en 1 vale 4. Entonces la parábola viene siendo algo así. Y por simetría, bueno, tenemos que trazar la otra parte. Desde luego a ustedes les va a quedar más bonito esto todavía. Continuemos con el ejemplo 3, que nos dice f de x igual a 2x cuadrada menos x. En este caso, el coeficiente principal es 2, que es positivo. Por lo tanto, abre hacia arriba esa parábola. Y observemos que no hay constante, por lo tanto la intersección es con y igual a 0, es decir, la constante c es 0. Desde luego, esto no es por nada un trinomio cuadrado perfecto, ni siquiera es trinomio. Entonces, y una vez apliquemos el algoritmo, entonces factorizo el 2 en los primeros términos, me va a quedar x cuadrada menos 1 medio de x. Esto me va a quedar 2, voy a abrir corchetes para agrupar mejor y va a ser x cuadrada menos 1 medio de x. Ahora tomo el coeficiente de x que es 1 medio, lo parto a la mitad, va a ser 1/4 y eso lo elevo al cuadrado y resto para no alterar y cierro. Ahora tengo precisamente ya mi trinomio cuadrado perfecto, es decir, esto va a ser 2 se multiplica ahora a mi binomio cuadrado, que lo formo tomando raíz de x cuadrada, que es x, del segundo el signo y del tercero nuevamente la raíz cuadrada, entonces me queda 1/4, menos 1/4 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16 y cierro. Nuevamente esto viene siendo el producto de 2 por el binomio x menos 1/4 al cuadrado más por menos menos 2 sobre 16, simplificando me queda 1/8. Por lo tanto, nuestro vértice va a estar dado por las coordenadas 1/4, menos 1/8. Recordemos que el que va adentro se invierte el signo y el que va afuera se toma tal como está. De esta manera, como la parábola abre hacia arriba, pues la imagen de esta función tiene que ser precisamente a partir de menos 1/8 a infinito.
Entonces hagamos un sketch, un esbozo de esta parábola. Entonces recordemos que y es igual a 0, entonces nos está indicando que cruza el origen esa parábola. El vértice, vamos a ampliar un poquito esto si quieren para darle mayor vista, vamos a llamarle 1 a esto, 1 a esto. No necesitan coincidir las escalas X y Y, pero lo voy a hacer en esta ocasión. Entonces 1 me dice un cuarto en X, entonces esto de aquí es un medio y esto de aquí es un cuarto. Y menos un octavo en Y. ¿Qué quiere decir? Que por aquí está el menos 1, menos un medio, menos un cuarto, menos un octavo. Entonces el punto viene siendo este. Sabemos que abre hacia arriba. Entonces el eje de simetría, lo voy a apuntar de manera punteada, viene siendo este. Por lo tanto, si yo trazo mi brazo izquierdo, entonces voy a intentar trazar esto más o menos por aquí así. Ese sería el brazo izquierdo y el derecho por simetría, entonces tiene que pasar por el 1 medio, 0. De esa manera obtenemos nuestra gráfica de esa función. Solo nos hace falta revisar el último ejercicio. F de x igual a menos x cuadrada. El coeficiente principal, que es menos 1, es menor que 0, abre hacia abajo y la intersección con y, como no está el término constante, es 0. Pero este también ya está en su forma canónica. ¿Cómo? ¿Sí? Esto es precisamente menos x menos 0 al cuadrado más 0. Es decir, me está diciendo que el vértice tiene coordenadas 0,0. Entonces el vértice es 0,0. Entonces el eje de simetría está sobre x igual a 0. Por lo tanto, sabemos que por el coeficiente principal, que es negativo, abre hacia abajo. Solo para asegurar un poquito más la precisión, pueden dar, por ejemplo, x igual a 1, y entonces la función evaluada en 1 me va a dar menos 1, que quiere decir que va a estar por aquí, algo así. Y por simetría, pues obtenemos la otra rama izquierda. De esta manera básicamente hemos terminado. Nada más nos falta determinar la imagen, pero es muy sencillo, toda vez que abre hacia abajo viene siendo de menos infinito hasta el 0. Y bueno, recuerden, la clave para esto precisamente es el trinomio cuadrado perfecto.